Desde Nueva York, los Estados Unidos, siguiendo paso a paso esta extraordinaria visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos, te saluda Alejandro Bermúdez Rosell, director de la agencia católica Así Prensa. En estos días te pido que sigas la cobertura que le estamos dando a esta visita excepcional del Papa, que no quiero comentar todavía para que sea el Papa mismo, con su profundidad y con la autoridad del Vicario de Cristo, quien hable. Ya tendremos tiempo de comentar más adelante, la próxima semana, la riqueza de estos mensajes legados por el Papa. Pero mientras tanto, sigamos nosotros ahora dialogando sobre algunos temas que han sido planteados por nuestros lectores. Recientemente algunos lectores mostraban su frustración, su pena, su indignación y su rabia, hasta cierto punto justificada, por el hecho de que un periódico, diría un pasquín, un periodiquito menor en México, utilizara el sacramento de la confesión por medio de unos periodistas que se hicieron pasar por penitentes para hacer un artículo supuestamente de gran revelación de lo que los sacerdotes enseñan respecto de determinados temas morales en el confesionario. Y ciertamente esto resulta completamente ofensivo, pero teniendo en cuenta la naturaleza de este periódico, que es un periódico masónico, anticlerical, que además tiene una circulación prácticamente de mercadito de pueblo, ¿no? Es obvio que los católicos tenemos que sentirnos indignados, entristecidos, sobre todo por quienes han sido autores de esta blasfemia, a sabiendas si es que son católicos o no, si es que no lo son, y en consecuencia nos dan una idea tristísima de la situación en la que se encuentran algunos medios con tal de tratar de vender más periódicos y de tratar de ser absolutamente revolucionarios, entre comillas. Pero esta es una técnica vieja. Ya en la década de los 70, el periódico comunista L'Unità en Italia había hecho lo mismo para ver cuál era la posición política de los sacerdotes y qué predicaban en el confesionario cuando un falso penitente iba y se confesaba, entre comillas, como comunista. También pasó en Francia para ver sobre el tema del aborto, lo hicieron algunos periódicos, y en otros lugares han pasado cosas peores. En el estado de Oregon, en los Estados Unidos, el gobierno plantó micrófonos en el confesionario para lograr una confesión de un criminal que ellos sospechaban culpables de un crimen, y cuando este criminal recurrió al sacramento de la confesión, utilizaron los micrófonos. La iglesia, en ese entonces el arzobispo de Portland, el que es hoy presidente del episcopado norteamericano y cardenal arzobispo de Chicago, el cardenal Francis George, peleó duramente para que se respetara la libertad religiosa y para que la materia de confesión jamás pudiera ser usada legalmente. Y a esto se suman muchas otras blasfemias de personas, de artistuchos de última categoría, que como no saben qué cosa hacer para llamar la atención, ofenden a la religión, sabiendo que los católicos nos corresponde poner la otra mejilla, nos corresponde dolernos, reclamar por el respeto a la dignidad de las personas, a las creencias de las personas, a la libertad religiosa, pero en última instancia, a fin de cuentas, poner la otra mejilla, ¿no? Y así tenemos este sujeto para el olvido que representó en un museo austríaco una última cena que en realidad era una orgía homosexual, ¿no? Y el cuadro fue retirado y él se quejó de censura. Obviamente, pues, se trataba además estaba pretendiendo exponer este cuadro en el museo de la catedral, ¿no? Ni siquiera en un museo cualquiera, ¿no? Entonces, los católicos no nos vamos a cansar, no nos debemos sorprender. El mismo maestro decía, los discípulos no van a ser más que el maestro, vamos a seguir siendo insultados y ofendidos. Pero yo creo que una buena lección podemos sacar de este episodio tristísimo de este periódico mexicano, y es que si nosotros creemos en el sacramento de la confesión al punto de ofendernos e indignarnos justificadamente por esta ofensa contra nuestras creencias, creo que sería muy muy bueno que lo demostráramos recurriendo al sacramento.
porque como decía mi arzobispo primado, el cardenal Juan Luis Cipriani Torne, poco tiempo después de tomar posesión de la arquidiócesis de Lima, que él veía que existían muchos católicos, que éramos muchos los católicos los que hacíamos fila para recibir la comunión, al punto que se necesitaban ministros extraordinarios de la comunión, pero que sin embargo no habían ministros extraordinarios de la penitencia, del sacramento de la confesión, solamente el sacerdote podía confesar, y sin embargo no veía colas iguales de largas en los confesionarios como las que veía en las colas de la comunión. Entonces él decía, con una fina y caritativa ironía, debe ser porque nuestro pueblo es un pueblo muy santo, no necesita confesarse. O también puede ser que no estemos tomando conciencia de lo que significa el sacramento de la reconciliación y estemos acercándonos a recibir la comunión de una forma que no es la adecuada. Y si ese es el caso, pues hay que tener mucho cuidado y prestar atención, porque eso no está bien, ciertamente no está bien. Entonces, el mejor homenaje, la mejor reparación, además de perdonar de corazón a quienes ofenden a la Iglesia blasfemando contra sus sacramentos, el mejor homenaje que podemos hacer es el de vivirlos y demostrar que efectivamente son canales traídos por Jesucristo para nuestra salvación. Todos los sacramentos y de manera especial el sacramento de la confesión. Que tengas un buen día.